Muy buenas, qué alegre estar juntos en otra experiencia más para honra y gloria de Dios. Es alegre que nuestros ánimos no decaigan, que sintamos el deseo realmente de aprender cada día más y más de Dios, de su amor, de su voluntad hacia nosotros, y que a través del estudio de su palabra sigamos en una forma, con una fe sencilla, obedezcamos lo que Él nos pide. Que al terminar este estudio, pido a Dios que nuestra mente pueda ser esclarecida con sus consejos para nosotros en este tiempo tan complicado. Así es que, alegre de estar juntos nuevamente, vamos a invitar la presencia de nuestro Dios. Eterno Dios, el único Dios verdadero, alabamos tu nombre porque lo mereces, porque para siempre es tu misericordia, porque nos guías día a día, tienes paciencia con nosotros y porque día a día nos quieres enseñar cosas que tengan que ver con nuestra salvación. Agradecemos la nueva oportunidad que nos das en esta ocasión para buscar tu consejo, para entender tu voluntad, pero sobre todo para que a través del Espíritu Santo podamos tener la fuerza de voluntad para seguir tu consejo divino. En tus manos benditas nos depositamos. Asístenos a través de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema para esta ocasión: el ideal de Dios para la raza humana. Hemos hablado un poco de aspectos proféticos, de situaciones difíciles espirituales dentro de nuestras vidas, dentro de lo que es la iglesia de la Odisea. Hemos en forma sencilla, hemos estudiado varios temas que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Ahora vamos a dedicar los siguientes minutos a estudiar algo que hoy en día, por lo menos en el ambiente adventista, no todo mundo está de acuerdo con esto. Se forman polémicas, pero vamos a ver el tema: el ideal de Dios para la raza humana. No solo en el tiempo del fin, aun cuando no había pecado. Es la parte que vamos a ver y espero que sea y sirva para, ¿qué podríamos decir? Para pensar, planificar, para seguir el consejo divino y que Dios guíe cada uno de nuestros pasos en cuanto a este tema que vamos a dar. Vamos a comenzar. En el Edén. En el Edén, ¿dónde puso Dios a nuestros primeros padres? Yo siempre me preguntaba por qué no los puso les hizo una ciudad y decir, miren, aquí está ya la ciudad hecha, bien planificada, con adornos de, quién sabe qué materiales más preciosos. Y poner a Adán y a Eva y decirles, miren, esta es la ciudad que ustedes poco a poco van a ir poblando, van a ir sustentando, van a ir llenando. No fue así. En el Edén, Dios puso a Adán y a Eva.
ese iba a ser su hogar, su residencia permanente, si ellos acataban las órdenes del Señor. Su residencia espaciosa. Les dio un jardín dotado de todo lo necesario para que esta pareja fuera feliz. Nada hacía falta en el Edén. Para emplear, los puso ahí para emplear, hermanos, un tiempo especial para trabajar, para hacer un trabajo especial. Y nosotros leemos en Génesis, lo vamos a leer juntos. Dios no quería que el hombre le faltara nada para ser feliz. Y saben ustedes que el trabajo es parte del desarrollo del ser humano. Y en Génesis 2:8, la palabra de Dios dice: Dios el Señor había plantado un jardín en el Edén, al oriente, y ahí puso al hombre que había formado. En el Edén, allí lo puso. Dios había creado un ambiente tan lindo, tan hermoso, que todo lo que Dios quería es que a esa pareja no tuviera ninguna desventaja, ninguna cosa que le faltara para ser feliz. Tomó pues 2:15, Génesis 2:15. Tomó pues Dios el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Dos cosas importantes. Iba a cultivar, lo hizo agricultor, ¿verdad? Y aparte de que él iba a trabajar el jardín, lo iba a cuidar. Ahí había un equilibrio entre guardar, entre cultivarlo, pero de tal manera que el jardín fuera guardado, fuera protegido por él mismo. Su trabajo no era cansador, sino placentero y vigorizante. Yo hallo así como que yo no soy muy dada a los deportes, pero yo admiro mucho a los deportistas. No los admiro por el deporte en sí. Vaya, que una persona pase corriendo 45 minutos detrás de una pelota, yo nunca lo he entendido, honestamente les voy a decir, pero admiro que es un esfuerzo, hermanos, pasar 45 minutos corriendo de aquí para allá pero en el fondo los deportistas disfrutan hacer eso. Yo veo que hay gente que pierde cualquier cosa, pero no se pierde de ir a jugar la pelota, fútbol, básquetbol. Y veo el cansancio, pero al final lo disfrutan. Yo siento que algo así era el trabajo en el Edén. Sí, iba el hombre a vigorizar sus músculos, a ejercitarse y a tener esa satisfacción de ver producir lo que él había hecho. Increíble, hermanos. El plan del Señor no era que si sembraba y si no sembraba iba a aguantar hambre. No, era algo gratificante. Y no hay cosa más hermosa. Miren, yo aquí en donde vivo, aunque vivo en una aldea, pero todo lo que es la casa está encementada. Y yo dije, quiero producir, compré semillitas y en guacalitos me puse a sembrar. Cultivé cebollas, cultivé
habas, que son riquísimas, rábanos, cultivé, ¿qué más? Este, pepinos, tomates, chiles. Y así en guacalitos. Ay, pero yo me sentía realizada y feliz de ir a quitarles el montecito, de estarles regando constantemente. Y bueno, hermanos, y yo digo, ¿qué será cultivar ya una propiedad? Dios les dio este trabajo, los puso en el Edén para que cultivaran y al mismo tiempo guardasen el jardín. A pesar de todo esto, en el Edén, el ser humano, Adán y Eva, dos cosas eran importantes en ese momento. Número uno, trabajar y cuidar el jardín. Y sentir esa satisfacción de ver lo que el poder de Dios convirtiendo una semilla en varios ayotitos, en cosas para comer. Esa era una cosa que tenía el hombre que hacer. Y la otra, tenía todo el tiempo del mundo para estar en comunión con su Dios creador. Ese era el objetivo de Dios al crear al hombre, al ponerlo en el jardín del Edén y tener que el hombre, vaya, sí trabajara, pero no como aquello que si no trabaja no come, como hacemos ahora, hermanos. Que si no nos movemos lo suficiente, pues están difíciles las cosas. No, el ser humano tenía que trabajar como un deporte, como una satisfacción. Y la otra era tener todo el tiempo del mundo para poder estar en comunión con Dios. Mire que cuando uno tiene un amigo y uno quiere mucho a esa persona, amigo o amiga, que no siente el tiempo estar platicando y platicando y seguir platicando y uno quiere estar siempre. Y el hombre no iba a tener una razón, una excusa para decir, ay, es que hoy no puedo ir a mi cita con Jesús, no puedo estar atendiéndolo, tengo que ir a trabajar. No, ese no era originalmente el plan de Dios, hermanos. No era. Antes del diluvio, estamos tratando de ver el ideal de Dios para la raza humana. Incluso antes del diluvio, no se mencionan nombres de ciudades. Nunca fue el plan de Dios encuadrar al ser humano en un espacio cerrado. Nunca fue ese el plan de Dios. Así, bueno, tenemos a Enoc, séptimo desde Adán, que él iba a los valles, me imagino que habían caseríos en los lugares llenos de montes, de árboles. Iba, enseñaba la palabra y luego él agarraba a lugares más, pero más distantes para estar en comunión con Dios. Eso hacía Enoc. Después del diluvio, Dios separó a la raza humana y tampoco fue el plan hacinarlos. Los esparció por toda la tierra. Eso dice la Biblia. Después del diluvio, Él se encargó de esparcirlos. ¿Cómo? No me pregunten, pero ese fue el plan de Dios, para que fueran por toda la ancha faz de la tierra. Sin embargo, Dios los esparció por toda la tierra, pero fue Satanás, a través de Nimrod, que empezó a querer manipular la mente, las voluntades y sobre todo las conciencias de los seres humanos. Y para eso Satanás utilizó a Nimrod. Vayan por favor conmigo a Génesis capítulo 10
del 10 al 12. Por supuesto, esto es años, un poco de años después del diluvio. Dice, leamos un poquito desde el 6 para ver. Los hijos de Cam fueron Cus, Fut, Misraín y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sapta, Raama y Sapteca. Los hijos de Raama, Seba y Dedán. Cus también fue el padre de Nimrod, personaje cumbre aquí, hermanos. El primero que llegó a ser poderoso sobre la tierra. ¿Y cómo es que se ejercita el poder? ¿Sobre quién? Sobre otros seres humanos. Fíjense que si ustedes regresan un poquito, hagan una paradita ahí, pongan una ceñita y nos vamos a ir a Génesis capítulo 1, 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. O sea, se iban a esparcir, no iban a estar aglomerados. Llenad la tierra y gobernadla. Dominad, oigan este término, dominar, ejercer poder, ejercer dominio. Vamos a ver. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios era, sí, que el ser humano ejerciera dominio. Fíjese bien, dominio, pero ¿sobre quiénes? Sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre los animales. A eso le dio Dios permiso, pero usted no va a leer ahí que el hombre se iba a dominar sobre otros hombres. Nunca fue ese el plan de Dios. Que un hombre dominara a otro hombre. Que un ser humano ejerciera control, poder, dominio sobre ninguna mente humana. No fuimos diseñados para eso. Dios no está a favor de un dominio arbitrario, un dominio que todo el mundo obedezca porque el otro es poderoso. ¿Quién se inventó ese plan? Sigamos leyendo. El 8. Cus fue padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. ¿Poderoso por qué, pues? En primer lugar, aquí ya Satanás le dio, fíjense bien, el designado por Dios para dominar sobre la creación, no sobre los seres humanos, sobre la creación, fue Adán. Él fue el legítimo. Pero cuando Adán pecó, se dio ese dominio a Satanás. Pero Satanás no podía ejercerse como Satanás, pero buscó a quién darle el dominio. Y se lo dio a Nimrod. ¿Para qué? Para que él ejerciera dominio en las conciencias, en el sistema religioso sobre todo, y ¿qué podríamos decir? Un imperio para dominar a los otros seres humanos. ¿Y cómo lo iba a lograr? Sigamos leyendo. Cus fue padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador ante el Señor. Esa palabra ante quiere decir en contra del Señor. Por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Señor, en contra de Dios. ¿Por qué en contra? Porque Dios es precisamente, hermanos, el conflicto entre el bien y el mal se dio porque Dios nos hizo
con libertad de elección. Eso se conoce como libre albedrío. Y miren cómo logró Nimrod dominar. Sigamos leyendo. 10. Los primeros centros de su reino fueron Babel, Babilonia, confusión, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esa tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehobot y Calá, y entre Nínive y Calá la gran ciudad de Resén. ¿Se dan cuenta quién empezó las ciudades? ¿De quién fue la idea tremenda en esta tierra de construir ciudades? Fíjense que no fue de parte de Dios ni de los hijos de Dios. Es tremendo. Fue de parte de Nimrod. Ahí comienza la dinastía, hermanos. Ahí comienza la dinastía, después del diluvio, la dinastía de los hijos de los hombres. Comienza la dinastía de aquellos poderes satánicos que iban en la persona de Nimrod. El dominio iba a pasar de generación en generación. Satanás iba a tratar de dominar al ser humano. Y para eso creó ciudades. Las ciudades no provienen de Dios. Bueno, en Génesis 11:4 llegó a tal punto que Nimrod dijo, después dijeron, edifiquemos una ciudad. Oigan bien, edifiquemos una ciudad y una torre. ¿Hasta dónde quería llegar Nimrod en la torre? Hasta el cielo. ¿Quién es el que quería sentarse en lo más alto de las nubes? Fue Satanás, cuya cúspide llegue al cielo. En lo alto de las nubes me sentaré y estableceré mi trono. Y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Dios igual. Dios dijo, el día que coman del árbol morirán. Satanás dijo, mentiras, coman del árbol, Dios es mentiroso, no van a morir. Dios dijo, esparcidos por la tierra, y Nimrod dijo, no, vamos a construir ciudades donde estemos hacinados y así contradecir el plan original de Dios. Tenemos que entender estos principios. Bueno, de esa manera, Satanás siempre ha contrariado el propósito, el ideal de Dios para su pueblo, en todos los aspectos. Llegamos a la época de Abraham. Abraham vivía en una de las ciudades, podríamos decir, más modernas del mundo entonces conocida, Ur de los Caldeos. Pero había pasado algo con los patriarcas. Habían llegado a mezclarse con los hijos de los hombres nuevamente, a tal punto que si nosotros leemos Josué 24:2, yo siempre pensé que Abraham era bueno, era justo, porque su padre, su abuelo, le habían enseñado las cosas de Dios. Tal vez se las enseñaron en algún punto, ¿verdad? Pero cuando yo leo este texto que les voy a leer, me doy cuenta que aún los antepasados inmediatos de Abraham ya habían caído en desobedecer a Dios, porque dice en Josué 24:2, entonces Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del Éufrates, esto es, Taré
padre de Abraham y Nacor, y le servían a otros dioses. O sea que los padres de Abraham, ¿por qué dice padres? Porque uno, porque su padre y su madre, padres, ¿verdad? La otra, porque se le llamaba padres aún a los abuelos, a los bisabuelos. Quiere decir que Abraham tenía la triste experiencia de ver a su padre, a Taré, adorar dioses extraños. Había cundido todo, esto había proliferado la maldad nuevamente, a tal punto que el Señor dijo, si Abraham continúa en Ur, en la ciudad, va a caer. Así es que rápido, rapidito, haga sus maletitas y usted va a salir a la tierra que yo le voy a indicar. Hermoso lo que Abraham hizo, ¿verdad? Siguió la orden sin saber a dónde iba, pero él tenía que salir de las ciudades. Siempre las ciudades han sido centros de perdición, centros de adoración a los falsos dioses. De ahí que el Señor siempre le ha pedido a su pueblo tener una vida, digamos en términos modernos, campesina, rural, fuera de las ciudades. Dios tenía una promesa que cumplir, por eso tuvo que sacar de urgencia a Abraham de la ciudad, que en aquella época era una gran ciudad. Si vamos más adelante, en la economía judía, casi la totalidad de la economía judía, casi, porque habían otras actividades a las que se dedicaban, pero en general, la economía judía se basaba en la agricultura. Es más, la economía judía, las fiestas judías, la liturgia judía, como tal, todo tenía que ver con cosechas, con agricultura. Y a tal punto que esa nación, Dios les dijo, descanse la tierra un sábado completo por un año. No siembren y van a comer de lo que yo haga producir la tierra. La tierra tiene que descansar. Hermoso nuestro Dios, no deja detalles sueltos. Toda la economía judía en general se basó en la agricultura, en vivir en los campos. Hacían ciudades, ya las ciudades estaban de moda. Así es que acuérdense que el pueblo de Dios siempre imitó lo de las naciones paganas. Queremos rey. Dios era su rey. Él se comunicaba, los guiaba. No, nosotros queremos como tienen rey las otras naciones. O sea, todo lo imitaron la religión pagana terrible, imitaron todo. Dios tenía una promesa y por eso tuvo que sacar a Abraham para que esa promesa se cumpliera. Así que no deben, dijo Dios, cultivar en el año sabático. Y cuando ellos se hacían como Dios decía, nunca habían pobres necesitados, porque los necesitados eran los primeros que iban a cultivar, a cosechar lo que Dios había dado en el año sabático. Dios no quiere que seamos haraganes. La Biblia dice, el que no trabaja, digno es que no coma. Dios no quiso que fuésemos haraganes, pero tampoco quiere que seamos esclavos del trabajo. Aquí sí que Satanás nos ha diseñado, porque Satanás sí quiere que seamos esclavos del trabajo. Así se llega cansado, está aburrido, ya no aguanta, ya no tiene tiempo de orar, ya no tiene tiempo de estudiar la Biblia, de estudiar nada. No, ya no. Perfecto el plan de Satanás. Dios quiere que nosotros trabajemos, pero que aprendamos a depender de Él y que nunca el trabajo
sustituya nuestra comunión con Él. Satanás siempre nos ha engañado. No, es que necesitas trabajar para comprar más tierra. Es que necesitas trabajar para hacer más grande la casa. Es que necesitas, sí tenés carro, pero necesitas trabajar duro para tener el carro del año. Sí, o sea, nos ha esclavizado. Nos ha engañado. Veamos los ejemplos. Elías Tisbita. Elías vivía en las montañas de Galaad. Él era un extraño. Él vivía en la campiña. Él vivía en las montañas de Galaad. Allá fue criado, ahí fue educado, tanto por sus padres como por Dios. Y Elías pudo sentir esa comunión con Dios a través de la naturaleza. El otro Elías, el segundo Elías, Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, igual. Dios hizo crecer a Jesús y a Juan el Bautista en las lejanías de las ciudades. Juan el Bautista, si ustedes leen su vida en El deseado de todas las gentes, bajaba al Jordán y empezaba a predicar cuando él miraba todo lo que pasaba en las ciudades. Aquel pueblo de Dios que Dios había sostenido con mano fuerte, borrachos, fornicando, haciendo todo lo indebido, Elías regresaba triste a su hogar y le pedía a Dios que mandara juicios para que despertaran sus hermanos en el pueblo, en las ciudades. Lo interesante es que tanto Elías del Antiguo Testamento como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento se hacen símbolos del tercer Elías que va a surgir en el tiempo del fin. El tercer Elías. Elías, el profeta del Antiguo Testamento, representa a todos los Elías modernos que no van a ver la muerte y van a ser arrebatados en un carro de fuego. Un día vamos a estudiar sobre los tres Elías. Y Juan el Bautista representa a los Elías del tiempo del fin que van a ser mártires, que van a perder su cabeza por testimonio de Jesús, pero van a ser resucitados, igualmente arrebatados en el carro de fuego, junto con los Elías del tiempo del fin que representados por Elías Tisbita. Mire, aquí hay una simbología preciosa. El pueblo que dé el fuerte pregón, hermanos, los Elías modernos del tiempo del fin, en su momento estarán en las montañas, en los campos, cultivando sus propios alimentos. Es interesante entender esto. Sencillos, no tenían dinero, en el campo, cultivando, no tuvieron títulos ni credenciales humanas. Jesús es un símbolo de todos los Elías modernos también en el tiempo del fin. Jesús sin dinero, Jesús sin títulos, sin una educación formal. Jesús trabajaba y su trabajo era el sencillo, junto con su padre terrenal José. Jesús es el que dijo, basta el día su afán. No, Satanás dice, no, agarre otro turno. Aquí se trata de que usted tenga plata, porque eso es lo que lo va a sostener y eso es lo que le va a dar la seguridad. Vaya. De aquí se va para allá, aquí hace 8 horas, allá hace 4 horas, ya son 12 horas. ¿Y quién le va a dar ese dinero? Y usted necesita. Y de esa manera Satanás ha tenido éxitos. En la Edad Media, vamos a estudiar. Quisiera ir, si alguien me regala, me dijera a mí, hermana Cori, le regalo un viaje
a cualquier parte del mundo donde usted quiera ir, sabe a dónde quisiera ir yo, por si alguien se atreve a regalarme el viaje, ¿verdad? En plena pandemia. ¿Sabe a dónde quisiera ir? A las cuevas del Piamonte. Ahí donde por 1260 años, en esas cuevas, en esos riscos del Piamonte, al norte de Italia, ahí por generaciones, de generación en generación, ahí estuvieron los valdenses, los albingenses, sosteniendo la piedra de la verdad. No estuvieron en las ciudades. Cuando hay emergencias, Dios siempre ha mandado a su pueblo a los lugares solos. Interesante. Eran agricultores. Se vestían de pieles de cabras. No tenían celulares, hermanos. Se aprendían la Biblia de memoria. Las universidades, iban a las universidades, pero con retacitos adentro de sus vestimentas, con textos de la Biblia, para dárselos a la gente. Ay, hermano, yo cuando leo esto me emociono mucho. Porque yo digo, nosotros tenemos internet para dar el mensaje, tenemos tantos medios y aún así no lo hacemos. Los valdenses arriesgaban sus vidas, bajaban a las ciudades y ahí evangelizaban. Es hermoso. Hombres de los cuales, dice Hebreos, el mundo no era digno. Hombres que de generación en generación no pensaban en lo material, pensaban en sostener en alto las verdades divinas. Nos parecemos mucho a ellos hoy en día, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? Igualitos. Lo importante es sostener en alto la verdad. Hermanos, ¿cuántos hijos de adventistas ya cuando llegan a la universidad disipan sus pensamientos de sus creencias, de sus principios y agarran la filosofía mundana? ¿Nos parecemos mucho a ellos? Estamos tan aferrados a lo material que creemos que no sobrevivimos sin lo material. Cuando yo me enfermé, hermanos, tuve un padre y yo agradezco a Dios que en su humildad, pero él siempre decía, Dios proveerá. Cuando apretaban las situaciones económicas, él despreciaba trabajos por no trabajar en sábado. Y decía, Dios proveerá. Y siempre Dios proveyó. Cuando yo estaba trabajando, vine esta última vez a vivir al país de Guatemala con mis padres. Yo estaba trabajando en un colegio adventista. Yo feliz, iniciamos ese colegio. Fuimos una de las pioneras. Yo feliz, encantada, porque me encanta la enseñanza. Y de repente pues tuve el problema con mi columna y tuve que quedar prácticamente inválida. Y yo lloraba, hermano, yo lloraba. Ay, yo decía, Señor, ¿qué va a pasar ahora? Aunque sea poquitito, pero ahí estaba ganando. Y ahora, hermanos, cuando Dios dijo, te quedas aquí encerradita por 4 años. Y hermanos, yo he visto cómo Dios me ha sostenido a mí y a mi cuñada en este espacio en una forma milagrosa. Y he aprendido a confiar plenamente en mi Dios. Pero a veces, hermanos, creemos que sin el trabajo no vamos a vivir. Y que es trabajo y trabajo y trabajo. Así tenemos la excusa de no tener tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Tengamos, ¿qué podríamos decir? Cuidado con esos pensamientos. En 1844, más acá de nuestra historia, dice, porque Dios aconseja a su pueblo vivir fuera de las ciudades.
A partir de 1844, Dios dio un tremendo mensaje a través de su sierva, la hermana White, para que aconsejaran al pueblo a vivir fuera de las ciudades. Imagínense desde entonces, hermanos, desde cuándo Dios tiene ese mensaje. Ahora uno predica ese mensaje y ya lo tildan de disidente, de alarmista, de, ¿cómo le dicen? Paranoia, que tiene uno paranoia, que no es para tanto. Dios al frente y al control de la historia conoce cómo Satanás entramparía a su pueblo en el tiempo del fin. Por eso es que desde el mismo comienzo del movimiento adventista, el consejo de Dios fue fuera de las ciudades. Fuera de las ciudades. Y nosotros muy, ¿qué podríamos decir? Llevando a cabo el consejo al pie de la letra. Miren que yo yo no nací en el campo, pero mis abuelos sí. Y me encantaba ir al campo desde pequeña. Y cuando yo entendí el mensaje final, que esto es parte del consejo de Dios para su pueblo en el tiempo del fin, pues yo decía siempre, Dios proveerá el lugar. Casi nunca hemos tenido dinero como para decir, voy a comprar esto, esta ciudad. Es más, mi papá siempre fue una persona muy nómada. Él iba a donde había trabajo. Así es que él nunca estuvo interesado en comprar propiedades. Decía él, Jesús va a venir. Y no, vamos donde hay trabajo. Y de esa cuenta a mí me encanta siempre vivir en un lugar y en otro, ¿verdad? A pesar de mi edad, pero como así fui educada. Y lo que más deseo en este momento, aunque nosotros vivimos en una aldea a 8 kilómetros de la ciudad, pero cuando mi hermano, el dueño de esta casita, compró y edificó esta casa, aquí era lugares baldíos, muy bonito. Pero ahora hay casas por todas partes. Ya no cumplen la función. Y yo le digo al Señor, tú sabes cómo yo pienso y lo que yo deseo, salir al campo. Pero tú sabrás cómo hacerlo. Tú sabrás. Pero hermanos, desde 1844 Dios sabía los planes de Satanás para entrampar a su pueblo. Y Dios, adelantándose a la historia, dejó el consejo, dio el consejo. Dios sabía que así como al principio, en 1844, se cumplió Apocalipsis 14:8 en forma parcial. ¿Qué dice Apocalipsis 14:8? Un segundo ángel lo siguió diciendo a gran voz, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese vino está contemplado básicamente en dos cosas: falsas doctrinas paganas, satánicas, demoníacas, como es el espiritismo, y la otra es el domingo. ¿Cuándo se empezó a predicar el mensaje del primer ángel? En 1844, y no aceptaron la verdad del primer ángel, se llamó al pueblo a salir de Babilonia. Se predica el mensaje del primer ángel. Hay un aparente chasco que Dios estaba probando a su pueblo, por eso veló el verdadero significado de lo que era el santuario. No era la tierra, era el santuario celestial. Pero vea, Dios estuvo ahí. Entonces Dios dio la luz de que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Entonces empezaron a predicar sobre esto, pero muchos despreciaron el mensaje del primer ángel, las iglesias. Entonces Jesús dijo, salgan de ellas, salgan, vengan, y formó por primera vez la iglesia adventista. Así surgimos en el movimiento. Cayó Babilonia,
Cayó cuando aquellos que siguieron a Jesús por fe en el santuario celestial salieron de esas iglesias equivocadas, iglesias caídas. Pero saben que ese fue un cumplimiento parcial, porque la caída de Babilonia va a ser completada en Apocalipsis 18. Ahí antes está el Apocalipsis 17, está la gran ramera, que se llama Babilonia, sentada sobre muchas aguas. Y aguas en términos, Apocalipsis 17:15 dice que las aguas son pueblos, muchedumbres, lenguas, naciones, gentíos, donde se sienta la ramera. Miren, aquí hay algo muy importante, hermanos. Nosotros los seres humanos, la mujer está sentada sobre muchas aguas. Las aguas somos usted y yo, pueblos, muchedumbres, lenguas, naciones. ¿Sobre quién está sentada la gran ramera? Está sentada sobre nosotros. Sobre nosotros. O sea que nosotros formamos la silla donde la ramera se sienta felizmente. Los sistemas que siempre Satanás ha dominado es a través del dinero, de los poderes políticos y de la plata, del dinero. ¿Y quiénes trabajan para hacer dinero, hermanos? Toda la gente. Y toda la gente le tenemos ahí la silla a la gran ramera. Dios quiere romper esos esquemas. Pero nosotros ya nos acostumbramos tanto a vivir al sistema de la ramera, al sistema de Satanás, que creemos que no hay vida si no hay trabajo duro, que nos separa de Dios, nos separa de la familia. Esta ramera ha embriagado a los reyes de la tierra. La gran Babilonia, madre de las rameras, hoy por rechazar el mensaje de Babilonia, aún nuestra iglesia va a caer y va a ser parte de Babilonia. Es duro decirlo, hermanos, pero no lo voy a decir yo, lo va a decir la palabra inspirada de Dios. Me gustaría aconsejarles que lean el libro Conflicto de los Siglos, de la página 432 a la 34. Mejor dicho, todo ese capítulo. Se llama ese capítulo Una amonestación rechazada. Así se llama todo el capítulo. Entonces, de ahí extraje esto. Está en ese capítulo. El capítulo 18 de Apocalipsis, dice la sierva de Dios, indica hoy, en el tiempo en que estamos, el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, 6 al 12, la iglesia alcanzará el estado, no dice que posiblemente alcance, hermano, dice alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, Babilonia. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esto. Así como en los tiempos de la hermana White, a ella la desfraternizaron en su iglesia por venir a formar parte del remanente de Dios. Lo mismo va a pasar en el tiempo del fin. Nos van a desfraternizar, nos van a decir locos, alarmistas, disidentes, herejes y no sé cuántos calificativos más. Pero lo que me llama la atención es que dice que por haber la iglesia rechazado el mensaje de los tres ángeles, vendrá a ser Babilonia. Porque no se refiere a otra iglesia. ¿Cómo le va a decir que la iglesia católica va a rechazar el mensaje de los tres ángeles? Si
si más bien tenemos que denunciarla. Ella es Babilonia, ya de una vez. Es la iglesia que Dios levantó por haber rechazado el mensaje de los 3 ángeles. Vendrá a quedar como Babilonia. Y Dios va a llamar a su pueblo a salir de ella. ¿Cuándo? Usted sabrá el momento, hermano. Cuando se rechacen las doctrinas adventistas capitales. Ahora, si usted quiere, lea todo ese capítulo para que no vaya a creer que yo estoy hablando innecesariamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Dios imagínese pues, Satanás implanta su sistema babilónico desde la Torre de Babel, digamos, vaya, oficialmente, a través de Nimrod, a través del satanismo, a través de la brujería. Ahí se siembran los principios de la masonería, constructores. Quedó incompleta la Torre de Babel, por eso es que en el billete de $1 y en todo, en el billete de $1 se ve la pirámide no terminada y un ojo, el ojo místico del ocultismo satánico, y los símbolos masónicos, un compás y una regla. Constructores. Se siembran las bases de la masonería en la Torre de Babel y eso ha venido de generación en generación. Así como Dios de generación en generación ha traído la verdad a través de todos los siglos, también Satanás ha traído su realeza. Eso es algo muy vasto de meternos a eso, pero el remanente Dios sabía lo que le esperaba a su pueblo remanente. Y en su gran sabiduría, en su gran omnisciencia, Dios sabía que vivir en las ciudades era lo peor que le podía pasar a su pueblo. De ahí el consejo de Dios de salir de las ciudades. Somos el último remanente. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que son los libritos rojos, el espíritu de profecía. Dios sabía lo que su pueblo al final del conflicto iba a enfrentar. Y en su gran sabiduría, Dios dijo, manténganse fuera de las ciudades. Satanás ahí los va a atrapar. Dios sabía que el conflicto final, descrito en Apocalipsis 16, 13 y 14, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Estos son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para congregarlos para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, Armagedón. Dios sabía que íbamos a combatir contra el dragón, contra la bestia, la imagen de la bestia, que es el falso protestantismo. Dios sabía que iban a haber decretos horrendos. Dios sabía que iba a haber libertades truncadas, hermanos. Todas las libertades humanas van a ser demolidas y ya ha comenzado esto en nuestros propios ojos. Dios sabía contra lo que su remanente iba a luchar y en su gran sabiduría dijo, fuera de las ciudades. Fuera de las ciudades. Confinamiento, pestes, hambres, terremotos, suspensión de libertades, persecución, decretos de muerte. Antes de la ley dominical, todo esto se librará, hermanos. Antes de la ley dominical. Porque aquí es donde vamos a tener que testificar. Y para eso tenemos que estar resguardados allá en el campo y venir a las ciudades y evangelizar. A través del medio que sea. Seremos culpados de todo lo que ocurre. Seremos culpados de que porque no aceptamos el domingo, nosotros somos los causantes de los desastres naturales que están a la orden del día, de las pandemias, de las
de que no nos queremos vacunar, no movilización, países endeudados, no pensiones, no jubilaciones, control total sobre la economía. Y yo pienso que este año es que va a comenzar todas estas cosas. Dios sabía a lo que su pueblo iba a estar expuesto. ¿Cuál fue el consejo del Señor? Salgan de las ciudades. Muchos no soportarán verse privados de sus derechos a salud, a educación, a alimento, etc. Dios nos está hablando como nunca antes, a través de huracanes, incendios, terremotos, pestes, granizadas, guerras, pero viendo no ven y oyendo no oyen. Más no nos puede estar el Señor avisando. Si llegamos a perecer, hermanos, es porque no obedecimos el consejo divino. El próximo año decimos, cuando esto acabe todo va a ser diferente. Ay, hermanos, es que hasta los analistas económicos dicen que el que piensa así, pobrecito, esto ya no va a cambiar. Al contrario, se va a ir estrechando, a tal punto que no vamos a poder ni comprar ni vender. Satanás nos ha esclavizado. No tenemos tiempo sino para sostener al sistema babilónico. Pronto en las ciudades van a decir, no sale si no está vacunado. Y no va a salir y van a cerrar las ciudades. Es que eso está predicho. Babilonia está sentada sobre muchas aguas. Nosotros sostenemos a Babilonia. Nosotros somos la silla de Babilonia. Tristemente, hermanos, pero así es. ¿Será que ese fue el plan de Dios? Ser esclavos en sí es un plan que trabajar, pero no para sostener la silla, para que se siente el nuevo orden mundial. Muy pronto a todo mundo van a hacer trabajar, hermanos. A todo el mundo. Y no le van a dar un salario, le van a dar su ración nada más. Y si usted reniega, ahorita en muchas ciudades, Australia, Alemania, China, Canadá y muchos otros lugares están haciendo campos de concentración para los que no acepten la nueva normativa, las nuevas leyes y el nuevo sistema del nuevo orden mundial. Eso está a la vista. Australia, todos esos lugares están haciendo tremendos campos de concentración. Tenemos que luchar ¿contra qué? ¿Contra qué, hermanos? Porque Babilonia dice, ¿quién podrá luchar contra la bestia? ¿Quién, hermanos? ¿Quién va a desafiar? Dios tendrá un pueblo bien parado en su fe, en su amor a su Dios, y no se doblegará. Dios ha provisto la forma de serle fiel, depender de Él y no sostener la silla babilónica. Todo mundo. Y ahorita, hermanos, mire, nos vamos a llevar una sorpresa tremenda este año. Un día de esto vamos a hablar. Va a haber tiempo. Ahora podemos entender mejor por qué salir de las ciudades. Mensajes Selectos, tomo 2, página 409. Esto lo escribió ella en 1903. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de pureza y de sencillez. Dice una porción, no dice grandes porciones. Manuscritos Relais dice en 1518. Esto lo escribió ella en mayo en 1906.
Mi mensaje en este tiempo es: salid de las ciudades, tened la seguridad que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Hermanos, esto no es un invento humano. Miren, yo a veces veo a gente en internet en España, gente que no es adventista, nada que ver. Y ellos dicen, salgan de las ciudades. Nosotros adquirimos una propiedad y vivimos, sí es difícil al principio, pero ya nos acostumbramos a vivir una vida sencilla. Yo digo, como que fueran adventistas. ¿Desde cuándo nosotros tenemos esa luz, hermanos? Trabajad las ciudades desde puestos de avanzada. Y aún los puestos, aunque yo estoy de acuerdo con los puestos de avanzada, pero yo creo que a como vamos, sin libertad de movimiento, sin libertad económica, sin libertad de derechos humanos, creo que los puestos de avanzada, es mi humilde opinión, si funcionan no van a funcionar por mucho tiempo. Aquí va a funcionar, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Lot pudo preservar su familia, pero no lo logró porque se fue a las ciudades. En las ciudades, yo recuerdo cuando la última vez que viví en Estados Unidos, en 1987, fue la última vez que estuve por 5 años allá viviendo. Y me tocó vivir cerca de Hollywood. Hermanos, ahí se ven unos cuadros en las calles, besándose hombre con hombre, mujer con mujer, en las calles, medio desnudos. Y la mente humana tiene la capacidad de irse acostumbrando. Al principio parece abominable, al principio parece horrible, pero después parece la cosa más normal. Eso es lo que pasa en las ciudades. Ahora, ¿será que hoy Dios ha concedido a su pueblo, Dios ha conducido a su pueblo paso a paso? Hay hermanos que no desde ahora, desde hace ratos, hermanos, han salido a los campos, a los montes, a las montañas. Y hubo hace algunos años compuestos de avanzada. Y desde ahí ayudar en la salud, instruir en misioneros. Y qué lindo, hermanos. Qué lindo. Yo pienso que mientras Dios permita hacer eso, hay que hacerlo. Y cuando ya no den el sistema para eso, entonces quedarnos en las ciudades, pero ya haber hecho la obra que tendríamos que hacer. Dios tiene un tiempo para todo. El desarrollo del carácter es más fácil en el campo. 10 veces más fácil tanto para los padres como para los niños. Captivar la naturaleza. Verdaderamente yo añoro estar en el campo. En los lugares solitarios, donde hay tanta paz, ¿verdad? Yo pienso que, bueno, materialmente no estoy preparada para eso, pero sí espiritual, emocionalmente, psicológicamente, y necesito ir y caminar en el campo. Yo pienso que si es la voluntad de Dios, de alguna manera Dios va a proveer para yo poder salir al campo. Aunque estoy en el campo, como les digo, esta era una aldea, pero ya se pobló mucho. Ya no cubre. Antes eran llanos, ahora todo está, estoy hablando de 30 años atrás. Entonces, Dios nos lleva por etapas. Yo le estoy orando tanto a mi Dios. Le digo, si es tu voluntad, Señor, vivimos ya en un lugar que ya está demasiado poblado. Si es tu voluntad, sácanos de aquí, provee los medios. Y si es la voluntad de Dios, pero mi corazón lo anhela,
Mi padre era uno, él el campo, el campo. Y antes de morir aquí en Guatemala, Dios nos concedió estar en el campo, ¿verdad? Por un tiempo. Ahora Dios tendrá que hacer lo que tiene que hacer. Dice, ni una familia en 100 se beneficia mente, física y espiritualmente en la ciudad. En la ciudad todo es caos, todo es confusión, hermanos. Todo el sistema está corrompido en las ciudades. Todo. Lesbianismo a la orden del día, pedofilia, homosexualismo y ahora en nuestros lugares aquí que hay que cuidar los niños porque se los están robando, violan a las niñas. Ay, hermano, es terrible. Dice, mejora la salud física en el ambiente rural. ¿Necesita Dios un hospital para sostener mi vida? Mire, hasta donde yo quiera llegar, yo pienso que aplicando los 7 remedios naturales y cuidando de cumplir los requisitos de Dios, Dios va a sostenernos hasta donde Él diga, hasta aquí. Ya de aquí, ya no vas a pasar. Y en las manos de Dios. Una aparente contradicción a veces, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos, hermanos, que si no estamos en la ciudad es símbolo de progreso. Si usted logró comprar una casa en el mero centro de la ciudad, hermano, usted no tiene descanso ni de día ni de noche. Pero hay gente, Satanás nos ha mentalizado de tal manera que creemos, hermanos queridos, que lo mejor es estar cerca del mercado, donde hay tantísima contaminación, y no vemos las ventajas que Dios mira, y contradecimos el consejo de Dios. Y decimos, yo pienso que ese consejo no es para tanto, porque amamos la comodidad. Mire, cuando llegue el apretón que viene, hermanos, desearíamos estar en el campo. Battle Creek. En su momento, Battle Creek fue, como decir, el centro del adventismo en Estados Unidos. Se hizo famoso. Battle Creek era de lo mejor en su época en todo Estados Unidos. Y fue una de las cosas que hizo el doctor Kellogg, querer agrandar y agrandar y agrandar esa mole de hospital de Battle Creek. Dios a través de la sierva le dijo a todos los adventistas, ya no construyan más ahí. Lo que tienen que hacer es mandar otras instituciones que vayan a abrir nuevos campos. La hermana White le dijo al doctor Kellogg, esta es la orden de Dios, no me importa. Mi inteligencia me dice que esto va a ser famoso y lo vamos a amplificar. La sierva de Dios intervino, no hicieron caso. ¿Saben en qué paró todo? Se quemó. A la sierva de Dios le dio un sueño o visión donde un ángel con una espada encendida estaba atacando. Cuando se incendió todo Battle Creek, decían los bomberos, entre más agua echamos, más fuego sale. Es algo que nunca habíamos visto. Porque cuando se quita o se hace de menos la orden de Dios, hermanos, Dios demuestra que Él es Dios y que nosotros no somos más fuertes que Él. Quedó hecho cenizas. Luego se quemó la casa de publicaciones. Por lo mismo, porque se estaban editando libros que no eran los libros nuestros. No, que le rellené. No. Ya le traemos de una vez. 5.
Ay, me están hablando, disculpen. Queridos hermanos, Dios tiene un momento para todo. Dios nos ha liberado. Dios nos ha liberado. Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros estemos seguros. Pero si nuestra mentalidad quiere superar la mentalidad de Dios, hermanos, pronto veremos las circunstancias y las consecuencias. Mi consejo es, estudiemos el espíritu de profecía. Estudiemos, hermanos, los lineamientos bíblicos. ¿Cuál era el ideal de Dios para nuestras épocas? ¿Cuál era el ideal de Dios para el tiempo del fin en relación a su pueblo? Sigamos sus lineamientos y veremos que hay ganancia y que todos aquellos que sigan el consejo divino no serán afectados más de lo que Dios permita en el tiempo final. Que Dios nos ayude grandemente y que al decidir oremos y busquemos el mejor momento y el consejo de Dios para salir fuera de las ciudades. Que Dios les bendiga. Oremos. Eterno Dios y Padre nuestro, estamos muy agradecidos contigo porque desde un principio, antes del pecado, tenías un ideal para tu pueblo. Que el trabajo no fuera la causa de no comunicarnos contigo. Que el trabajo fuera algo gratificante, pero sobre todo que tuviéramos el tiempo para estar en comunión contigo. Si hemos desobedecido ese consejo, perdónanos. Pero en el momento justo, ayuda a tu verdadero pueblo a encontrar ese lugar para todos aquellos que quieran hacerlo. Guíanos en estos momentos tan difíciles. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.